Es abogado penalista, amigo de la casa también, para esto que decíamos, ayudar a leer este informe. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eduardo, bueno, decíamos es el tercer informe, tal vez una de las cosas interesantes también de la comisión son los datos que pueda aportar y que después permite esto, ¿no? Que pensemos a discutir estos datos. ¿Qué te pareció vos este tercer informe? ¿Qué datos arroja y que deberíamos problematizar? Bueno, los datos son muy similares a los de los otros dos informes, que oscilan entre el 45 y 50% de prisión preventiva con pequeñas variables, desde que se tienen informes, que eso es importante de la comisión, porque es el único lugar donde se puede sacar datos duros. Después hay informes nacionales, pero son relativos, porque por ahí no se informan los que están detenidos en comisaría. Lo que muestra es siempre que la provincia tiene un promedio de la mitad de los presos sin condena. Y también muestra que no solamente se incumple las obligaciones de la Convención Americana, que hay que recordar que esa convención y el tema de la prisión preventiva es fundamental para entender el Estado de Derecho o el Estado constitucional post-dictadura. Porque el trabajo, o sea, termina durante el año 84, se hizo un trabajo ordenado por Naciones Unidas para ver cuál es el estado de las cárceles, porque los países empezaban a entrar en normalidad institucional, y cuántos presos había, digamos, dentro del sistema legal blanco, porque también sabemos que después estaba el derecho penal subterráneo, que ese no. Estaban los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo hasta el año 83, y algunos que no estaban detenidos, que el Estado directamente los eliminaba. Y teníamos Argentina la tasa muy similar a lo que tiene ahora, 50-60%. Y esto lo que sirve es para testear el Estado de Derecho constitucional real que tenemos. Primero porque sabemos que el sistema penal atrapa solamente por vulnerabilidad, es decir, la gente que está en las cárceles es realmente muy pobre. En todos lados son vulnerables. En nuestra provincia además tenemos cárceles pequeñas, todas están saturadas, ahí el informe también muestra, y tenemos que la mayoría, la mitad de las personas no tienen condena. Y de eso hay una ley que se sacó en el año 96, que se limitaba el tiempo de prisión preventiva de 2 años, con una excepción hasta 3, eso fue una reforma que durante el gobierno de la Rúa, mucha presión en esa época con el tema del discurso sobre la inseguridad, que que está volviendo, y es un fantasma que se agita y que los gobiernos entran ahí, que agita la derecha en realidad. Y en esa época me acuerdo Clarín con 2 tapas hizo caer la ley. Pero igual se mantienen 2 años, y uno mira esta estadística y ve que el 60% está dentro de 0 a 2 años con prisión preventiva. Hay gente que está 6 años con prisión preventiva y viola todos los parámetros. Otro porcentaje de 2 a 4 años, y de 6 a 8 años es un porcentaje pequeño, de un 2,5, pero están. Es decir, no es admisible en esta provincia, primero porque tenemos delitos, hay homicidio, una tasa alta, pero que tiene que ver mucho con la vulnerabilidad. No tiene ningún sentido la prisión preventiva en sí. Y esto muestra el tiempo que están, que no hay ninguna política judicial para disminuir estas tasas, y que nosotros tenemos no solamente el caso de Victoria, de Cristina Vázquez, que es un ejemplo, primero prisión preventiva, después mal condenada. No tenemos ningún trabajo de revisión de lo que hace el Poder Judicial, no hay una decisión política. Por otra parte, si uno ve lo que ha pasado hace poco tiempo en el IFAI, y ve que no hubo investigación sobre eso, que era un caso de malversación de fondos, más allá de que también podría haber otro tipo de delitos contra la libertad sexual, pero claramente de malversación de fondos no hay ni siquiera por la galería un intento de investigación. Si nosotros hacemos un levantamiento de todos los casos que tienen el Poder Judicial, el Fuero Penal, y vemos si hay un solo caso que se esté investigando algún tipo de fraude al Estado, no vamos a encontrar ningún caso. Eso muestra que no hay poder, es totalmente, no tenemos un Poder Judicial fuerte, es solamente fuerte con los débiles, es muy débil con los fuertes al punto de no existir, y
el hecho que no haya ningún tipo, ni condenas, ni investigación, yo creo que hasta en Finlandia, a veces doy el ejemplo, debe haber algún caso de algún fraude del Estado, muestra que la provincia en realidad lo que no tiene es instituciones. Está totalmente cooptado, que no hay una discusión política, porque estas tasas de prisión preventiva, si bien están en el promedio de la Argentina, hay provincias pequeñas como Neuquén, que con una buena cantidad de recursos humanos en el Poder Judicial, buena calidad en realidad, logró bajar al 7%. Pero además tenemos semejantes tasas de prisión preventiva, el nivel de saturación de las cárceles, con regímenes limitadísimos, hasta tienen problema de agua en verano. ¿Cuál es el sentido de esta prisión y de este nivel de prisión sin condena? ¿Y cuál es la razón porque no haya ningún tipo de investigación con delitos de cuello blanco? Esa es una discusión que hay que abrirla y que evidentemente, obviamente el partido gobernante, el único partido, no va a abrir, y menos, pero la oposición tampoco. No hay crítica sobre el Poder Judicial. Es que te lo dicen claramente, nadie quiere meterse con este tema porque no es un tema que les interese a la hora de disputar electorado. Es más, ahuyenta, te dicen, ¿viste? Yo eso no quiero meterme, no quiero hablar de ese tema. Pero pensaba, Eduardo, viendo los números de la prisión preventiva, que después de los primeros informes que hizo el Comité contra la Tortura, se había promocionado del propio Superior Tribunal de Justicia de que los números y los porcentajes habían bajado porque se había realizado varios juicios abreviados, digamos, ¿no? Aún con la cantidad de abreviados que se hicieron, hoy estamos de nuevo con estos números, digamos, ¿no? A ver, el juicio abreviado, eso viene es una práctica que viene del derecho de Estados Unidos, ellos le llaman plea bargaining, y nació, bueno, el origen de eso ya es espurio. En Estados Unidos los fiscales son electos, la mayoría, salvo los federales, y por lo tanto, para el electorado blanco, necesitan presentar estadísticas de eficiencia porque se los elige cada 4 años. Decía Jonathan Simon que el primer paso para llegar a gobernador en un estado es ser fiscal. De hecho, la vicepresidenta de Estados Unidos fue fiscal en California. Entonces utilizaban esto, empezaron a utilizar, y que la Corte Federal lo aceptó en el año 72, creo ya, es el abreviar sin juicio y prometerte sacarte años a cambio de un acuerdo con gente muy vulnerable. Y bueno, esto se masificó, en Estados Unidos hay muy pocos juicios reales porque es muy caro, y es una máquina de picar carne, es una máquina de picar carne de gente vulnerable. En la Argentina se traen en los 90 se traen muchas prácticas, de las peores que hay allá y no lo mejor, y comienza esto que es estadísticamente, al parecer se resuelve algo, pero ¿cómo funciona? Tenés prisión, detenido sin condena, con prisión sin condena y condenado sin juicio. Es una paradoja. Pero además, el tiempo que están en prisión preventiva hace que cuando más tiempo están en prisión preventiva la condena sea inevitable, porque el sistema mismo lo que hace es legitimar ese tiempo. Y la condena, o sea, la prisión preventiva opera como una pena y además como una suerte de extorsión. Para terminar con la incertidumbre, se termina por aceptar cualquier acuerdo con tal de saber por lo menos cuándo va a salir, porque no hay ningún límite a la prisión preventiva, no hay ninguna norma constitucional ni legal que pueda establecer cuál es el límite. Y fíjate vos la paradoja. La Corte Federal, en un caso, empieza con otra vez establecer, dar inseguridad de cuál es el límite de la prisión preventiva en Argentina, y es el caso Acosta. Y por ahí lo citan, pero nadie sabe de qué se trata el caso Acosta. El caso Acosta se trata de Jorge el Tigre Acosta, que fue el que estuvo a cargo de la ESMA y tenía un montón de procesos. Entonces, cuando pasan los 3 años, los abogados piden el cese de prisión. Y en ese caso la Corte dijo que la cantidad de procesos, en la categoría de delitos, que son delitos de lesa humanidad, y algunos mandatos de la Corte Interamericana, como por ejemplo en el caso Barrios Alto contra Perú, de que cuando se trata de delitos de lesa humanidad no se puede ni dictar amnistías ni indultos, tiene que llegar a juicio. Y bueno, en esos casos establecieron una excepción,
pero una excepción que terminó operando para sectores vulnerables, porque los demás jueces dicen, no, bueno, citan el caso y las personas están tiempos y no saben cuándo se le termina la prisión preventiva, es decir, se vuelve a hacer, y te voy a poner un caso que lo hablamos una vez en privado, hay una jueza en el interior que fue reconocida, o por lo menos cuando asume que estuvo detenida en el año 76, y tiene las mismas prácticas, con lo cual el discurso de los derechos humanos por ahí termina por convertirse en un discurso punitivista y habilitar márgenes de punición a los sectores vulnerables. Justamente tiene por resultado un efecto paradojal. Es lo mismo que cuando en los discursos de la violencia de género se alimenta la máquina punitiva y que va a caer sobre los sectores vulnerables. A veces es paradojal lo que ocurre. El caso del Tigre Acosta, con la Corte en el año 2010 o 2011, terminó por dejar en nebulosa cuál es el límite de la prisión preventiva. Después tenés casos, por ejemplo, como el de Milagro Salas, que le dictan condenas apuradas porque la prisión preventiva de Milagro Salas lleva como 8 años. Sí. Eduardo, pensaba, en el informe aparecen los datos, 752 personas privadas de su libertad en la provincia de Misiones, así sin condena firme, con prisión preventiva, digamos, ¿no? Sin condena. Sin condena, inclusive, sin condena. No, sí, sin condena. Cuando los condenan ya no figuran como prisión preventiva. Estos están sin condena. Sin condena. Y ahí también es interesante porque el Poder Judicial es como que se desentiende, es un problema del servicio penitenciario y pareciera que ya no hay responsabilidad ahí de los jueces que ordenan la detención de estas personas. Lo que pasa es que vos sabés que a lo largo de tantos años haciendo esto y viendo, yo creo que es culpa de uno y es culpa de todos, pero cuando es culpa de todos no es culpa de nadie. La mejor explicación para esto yo creo que la da Hannah Arendt, yo creo que hablamos en privado alguna vez, en La banalidad del mal, cuando ella dice, bueno, que Eichmann era un tipo banal, un tipo común, que el mal es común, pero que básicamente era un burócrata. Y ella advierte, un poco lo que dijo Kafka, en las grandes burocracias como es el Poder Judicial, todo se diluye, y todo opera con prácticas internas y nadie tiene la culpa. En realidad, ese juez que dicta la prisión preventiva finalmente se desentiende, porque los demás hacen lo mismo y toda la burocracia hace lo mismo. Tomemos, por ejemplo, el Superior Tribunal, caso Cristina Vázquez. Cristina Vázquez, la Corte anuló el proceso y siguió detenida, y la vuelven a condenar. Y todos sabemos, acá en la provincia muy pequeña, que por más que los jueces se inhiban, los que tramitan el expediente son relatores, son abogados empleados, que son los mismos, hasta se nota en la forma de escribir. Vuelven a ratificar la condena sin prueba, y hasta que la Corte no asume competencia positiva, y finalmente sale, y termina muerta por responsabilidad del Estado, nadie se hizo responsable, y en lo personal tampoco, nadie se hace responsable. Nadie se hace responsable del sufrimiento ajeno, se diluye en esa burocracia que es el Poder Judicial, y que además, con tantos años de democracia, y ahora que se discute lo que ocurre, por lo menos en el centro del país hay una discusión con el Poder Judicial, acá en el Pago Chico hay que abrir, porque quizás es mucho más dañino que el fuero federal, que a su vez está el nivel de prisionizados en Argentina es tremendo, y acá no hay diferencia entre el gobierno de Macri y el gobierno actual. La curva de crecimiento de presos es altísima, la curva, por ejemplo, en los juzgados federales de frontera, encerrando madres pobres. Yo quiero que vos sepas, yo suelo hablar con Fernando Genesini, que es procurador penitenciario federal, me dice que la jueza federal le había pedido colchones porque no había lugar para las presas, porque la UP5 no tiene más lugar, en las comisarías. ¿Qué cabeza, cómo nos razonan que lo que hay que terminar es con esa detención? No importa si traían algo, la mayoría de las mujeres lo hacen porque es un medio de sobrevivencia. Se habla del discurso de género, el Estado habla, y en esta provincia tenemos la muerte de Cristina Vázquez, Obando, María Obando, detenida con tremendo. Una condena impresionante, inverosímil, insostenible, ya lleva 2 años y nadie se hace cargo, porque esa condena quien la revise no va a soportar, va a caer. Cristina, Victoria Aguirre, que tiene la espada de Damocles, que este superior con una presidente mujer a la cabeza,
y con el voto de ella anuló su absolución. Entonces, el Estado en realidad tiene un discurso de género que no lo cumple, y si lo utiliza para criminalizar. Realmente hay que abrir la discusión. Han pasado casi 40 años de normalidad institucional, y ese fuero, esa parte del gobierno que es el Poder Judicial, pasa muy oculto. Y lastimosamente en provincias como que está totalmente cooptado por el gobierno, que ya lleva muchos años, es extremadamente dañino o por lo menos criminalizante y lesionante de las clases vulnerables. Lastimosamente, salvo sectores como ustedes que trabajan en cuestiones de derechos humanos, es cierto que a la clase política, si es que existe una clase política, no les interesa el tema. Totalmente, y te lo dicen abiertamente. Ahuyenta votos, te dicen. Eduardo, seguimos charlando. Muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Hasta luego. El doctor Eduardo Paredes, abogado penalista, charlando un ratito con nosotros y con nosotras, ayudándonos a leer este informe. Es el tercero que produce la Comisión Provincial de Prevención